vamos a retomar lo que estábamos viendo. Entonces, algo importante de lo que vimos la clase anterior es que decíamos que el seno hiperbólico de x, por ejemplo, se define como e a la x menos e a la menos x sobre 2. Esa es. Y entonces, nosotros de lo que hemos aprendido en las clases anteriores, podemos hacer la gráfica de estas dos funciones que se están sumando y que luego se están dividiendo entre 2. Entonces, e a la x, su gráfica, si están de acuerdo conmigo, corta al eje y en 1 y es asintótica al eje x en los valores que tienen al menos infinito y luego empieza a crecer. Esa es e a la x. ¿Están de acuerdo? ¿Qué dice? Sí, profe. Ok, perfecto. Y luego voy a volver a dibujar mi sistema de referencia. Ahorita se van a dar cuenta por qué estoy haciendo esto. Y aquí está mi eje Y. Déjenme subirlo un poquito aquí. Y entonces quiero graficar ahora e a la menos x, menos e a la menos x, justamente. ¿Cómo sería la gráfica de menos e a la menos x? ¿Qué significa este menos? ¿Qué significa este menos? O cómo modifica este menos a esta gráfica y cómo modifica este menos a esta gráfica. ¿Quién me puede decir? Levante la mano, por favor. En principio, ¿en qué afectará a la gráfica de la función exponencial? Ese menos que está en el argumento de la función exponencial. ¿Quién me puede? Berenice, ¿te escuchamos? Se refleja en el eje Y después el Exacto, otro menos indica que se refleja en el eje X. exacto. Entonces su gráfica sería esta de aquí. Permítanme. ¿Están de acuerdo todos? ¿Qué dicen? Esa es la gráfica de menos c a la menos x. Porque, como dijo su compañera Berenice, este primer signo menos es una reflexión respecto al eje y. Entonces, esta gráfica queda en principio de esta manera. Y después, este otro menos es una reflexión respecto a x. Entonces, ahora apuntará hacia abajo. Y así quedó mi gráfica. Muy bien. Y entonces, fíjense que lo que está haciendo esta expresión es sumar esta con esta, sumarlas, porque ya el signo ya se lo estoy considerando aquí. Entonces, si yo sumo la gráfica de esta función con esta otra gráfica, pues fíjense que llego a la gráfica del seno hiperbólico. Y eso es lo que estábamos diciendo, que el seno hiperbólico, bueno, en específico, las funciones hiperbólicas pueden definirse en términos de la función exponencial. Entonces aquí está diciendo que yo voy a sumar a e a la x, le voy a sumar más menos e a la menos x y además lo voy a dividir entre 2. Ok, muy bien. Entonces si a un número negativo muy grande le sumo un valor cercano a 0, pues sigue quedando un número negativo muy grande. O sea, va a tener este comportamiento. Sigue siendo muy grande. Pero luego, si a menos 1 le sumo 1, ¿cuánto me queda? Menos 1 más 1, ¿cuánto me queda? 0. 0. Y si lo divido entre 2, sigue siendo 0. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. Ok, ya está. Y luego, si a un valor muy grande, positivo, le sumo un valor cercano a 0, pues sigue siendo un número muy grande. Entonces, este es el comportamiento de la función seno hiperbólico, justamente. Ese que tenemos ahí. Y se obtiene con la suma de estas dos expresiones. Y vamos a verlo en nuestra presentación para que vean que sí, efectivamente. Bueno, entonces ahora para el coseno hiperbólico, entonces aquí le voy a cambiar. Mi función ahora es el coseno hiperbólico de x y sería e a la x más, ahora cambia esto, más e a la menos x sobre 2. Entonces, antes era para el seno hiperbólico e a la x menos e a la menos x sobre 2. Lo que yo hice fue escribirlo como e a la x más menos e a la menos x y lo dividí entre 2 porque más por menos pues sigue siendo este menos. No cambió. Lo único que hice fue hacerlo de esa manera pues para que me diera la impresión de que estas dos se están sumando y ver qué les pasaba al resultado de esta suma. Pero bueno,
Entonces, en el coseno hiperbólico efectivamente se están sumando, pero ahora estoy sumando e a la x, que es esta gráfica, y a esa e a la x le voy a sumar e a la menos x, que ya no es esta misma gráfica. No sé si estén de acuerdo conmigo. Ya su gráfica es diferente. Entonces vamos a borrar esta, vamos a borrarla, y vamos a trazar justamente e a la menos x. ¿Quién me puede decir cómo es la gráfica mientras yo estoy borrando? ¿Cómo sería la gráfica de esa función? E a la menos x. Se refleja respecto al eje Y, ¿no? Solo respecto al eje Y, muy bien, Elisa, perfecto. Entonces, nuestra gráfica sería más o menos así. A ver, déjenme ver. Ok, necesito... Aquí está, ya está. Muy bien. Entonces, nuestra gráfica sería más o menos con ese comportamiento, solo que no tiene que tocar al eje X, tiene que ser asintótica con el eje X, entonces por eso le borré ahí. Listo. Entonces ya está, esa es nuestra gráfica de nuestra función e a la menos x. Esta es e a la menos x. Muy bien. Y entonces ahora se van a sumar. Entonces, si a una expresión que va creciendo cada vez más, le sumo un valor cada vez más cercano a 0, ¿qué les va a quedar? O en otras palabras, si a un número muy grande, aquí a un número muy grande le sumo 0, pues sigue siendo un número muy grande. Entonces tiene este comportamiento. Pero luego, si a 1 le sumo 1, ¿cuánto me queda? Si a 1 le sumo 2, pero luego lo divido entre 2, ¿cuánto me quedaría? 0. No. Ah, no, 1. 1, exactamente, 1. Entonces, decrece hasta acercarse al 1. Y luego, si a un número muy grande le sumo un número cercano a 0, pues nos queda un número muy grande. Entonces, hace esto. Y esa es la gráfica de la función coseno hiperbólico, que se obtiene como la suma de e a la x más e a la menos x sobre 2. Y es una especie de parábola vertical con vértice en 0,1. Es una especie de parábola, obviamente no es una parábola. Y justamente a esta curva que tenemos aquí se le conoce como catenaria, que es la curva que se obtiene cuando colgamos un cable entre dos postes. O la que tenemos para colgar la ropa, por ejemplo. Los lazos que utilizamos para colgar la ropa y se seque, esa curva que se forma se conoce como catenaria y se puede definir a partir de esa función hiperbólica. Entonces, los que estudian eléctrica electrónica usan mucho esta curva. Muy bien. Entonces, ya vimos de dónde sale. Y, por ejemplo, ya habíamos también dicho cuál era su dominio, cuál era su recorrido, etcétera. ¿Quién me lo puede recordar? ¿Quién sería el dominio de la función coseno hiperbólico? A partir de su gráfica. El dominio a todos los reales. Exacto, su dominio son todos los reales y su recorrido. De 1 a infinito. Muy bien, de 1 a infinito, perfecto. Entonces vamos a anotarlo aquí. Dominio es el conjunto de valores de x, tal que x pertenece a los reales. Y el recorrido es el conjunto de valores de y, tal que y va de 1 hacia el infinito. Muy bien, perfecto. Perfecto, perfecto. Y así podrían hacer las gráficas de las demás funciones, pero no lo vamos a hacer. Vamos a verlas nada más en nuestra presentación. Ese es el coseno hiperbólico. Aquí tenemos la tangente hiperbólica, que su dominio son todos los reales, pero su recorrido solo va entre menos 1 y 1, abierto. Luego tenemos a la cotangente, su dominio otra vez son todos los reales excepto el 0, porque como la cotangente se define como coseno hiperbólico sobre el seno hiperbólico, en el valor donde el seno hiperbólico vale 0, que es 0, pues presentará una asíntota vertical. Y por eso son todos los reales excepto el 0, porque el 0 es el único valor que hace que el seno hiperbólico valga 0. Muy bien, entonces su dominio son todos los reales excepto el 0.
y su recorrido va de los reales, excepto al intervalo que va de -1 a 1. Ese conjunto de valores no lo puede tomar. Luego tenemos a la secante hiperbólica, su dominio son todos los reales y su recorrido solo va de 0 a 1, de 0 abierto a 1 cerrado. Y por último, a la cosecante hiperbólica, su dominio son todos los reales excepto el 0, porque otra vez en 0 el seno hiperbólico se hace 0 y hay una asíntota vertical. Y su recorrido también son todos los reales excepto el 0, porque ahí tiene ahora una asíntota horizontal. Muy bien, perfecto. Y entonces otra cosa que vimos al final de la clase es que, por ejemplo, el seno hiperbólico es una función biyectiva. Así como está, es una función biyectiva, por lo tanto tiene inversa. Entonces el dominio de la original se convierte en el recorrido de la inversa y el recorrido de la original se convierte en el dominio de la inversa. Entonces su gráfica es esta y es la que se obtiene de dibujar la función identidad y reflejar cada una de estas secciones de la gráfica respecto a esa recta que es la función identidad. Ya la habíamos visto. Luego también vimos que el coseno hiperbólico, así como está, no es una función biyectiva. Entonces podemos restringir solo una parte del coseno para que tenga inversa. Entonces, ¿cómo es que restringimos el dominio del coseno para que tenga inversa? ¿Se acuerdan? ¿Quién me puede decir? O si no se acuerdan, ¿cómo lo harían ustedes? ¿Cómo restringirían al coseno hiperbólico para que tenga inversa? Ajá, Daniela, ¿te escuchamos? Sí, creo que... no Sí, sé. aquí estoy. Ajá, sí, adelante. Pues la restringiría de 0 a infinito. Exacto, de 0 a infinito. Y su recorrido, pues sí, estaría todo completo, de 1 al infinito. Muy bien, perfecto. Si lo hacemos de esa manera, si restringimos al coseno hiperbólico del 1 al infinito, entonces ya tiene inversa y su inversa es esta. Su dominio ahora sería del 1 al infinito y su recorrido de 0 al infinito. Muy bien, porque justamente tomamos solo la mitad del coseno, que fue desde el 0 hacia la derecha. Ese era el dominio que restringimos de 0 a la derecha, que se convirtió en el recorrido, y su recorrido que iba de 1 a infinito, ahora se convirtió en el dominio. Muy bien, Daniela, perfecto. Bueno, luego tenemos a la tangente hiperbólica, y la tangente hiperbólica, pues, así como está, es una función biyectiva. ¿Qué dice? ¿Sí o no? Sí. Sí, perfecto. Entonces su inversa simplemente se obtiene reflejando la gráfica respecto a la función identidad. Y ahí está, esta es la tangente hiperbólica inversa, su dominio va de -1 a 1 y su recorrido son todos los reales. Muy bien, perfecto. Y bueno, después tenemos a la cotangente hiperbólica, así como está, dirían que es biyectiva o no lo es. ¿Qué dice? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Ok, muy bien. Entonces simplemente intercambiamos su dominio y su recorrido y reflejamos la gráfica respecto a la función identidad. Muy bien, entonces, Profesor, sí, te escuchamos. bueno, si cortamos con una línea horizontal, o sea, Ajá, nada más corta un punto, o sea, no sí, pasa nada, siempre, está horizontal. sí, Y eso siempre corta un punto exactamente. Siempre corta un punto si trazamos rectas paralelas al eje X, así es. Sí. ¿Esa fue tu pregunta? pues que yo pensaba que estaba tomando muchos puntos, Ajá, porque la línea está horizontal. Ajá, sí, me imagino que donde te refieres a eso que está cortando muchos puntos sería, por ejemplo, aquí, ¿no? Pero es que en esta gráfica se aproxima cada vez más a 0, pero no hay dos valores de X que tengan la misma altura de Y. Son cada vez más cercanas a 0, pero no son 0. Si todas esas fueran 0 al mismo tiempo, entonces sí, no sería una función biyectiva porque cortaría de manera horizontal a más de un valor, pero es que todos estos que están aquí, esta no es una recta horizontal, tiene una cierta inclinación y esa inclinación se debe a que se va acercando cada vez más a 0, pero no es 0, nunca es 0.
y se aproxima mucho, pero no lo va a hacer nunca. Entonces sí entiendo por qué te preguntas eso, porque parecería que esto es una recta horizontal y que entonces cortarían muchos puntos, ¿no? Pero Sí. no lo es. Es que aunque parece que es horizontal, no lo es. O sea, se va aproximando. No sé, imagínate que si tú te tomas el valor de 2, te queda 1.1. Luego si tomas el valor de 3, te queda 1.01. Luego si tomas el valor de 4 es 1.001. Luego el valor de 5, 1.0001. Y lo que estoy tratando de decir con eso es que por cada número real que tome para este conjunto de valores, se va a ir acercando cada vez más a 1, pero nunca va a ser 1. Y todos van a ser valores diferentes. Te decía, en 2, por ejemplo, podría tomar el valor de 1.1, en 3 el de 1.01, en 4 el de 1.001, en 5 el de 1.0001, en 6 el de 1.00001, en 7 1.000001 y así sucesivamente. Entonces, si te das cuenta, son valores de Y diferentes. Entonces, aunque cortes con una recta horizontal, siempre te van a dar valores diferentes porque son muy cercanos y muy parecidos, pero no son el mismo valor. Y por eso sí es biyectiva. ¿Sí? ¿Cómo ves? Profesor, gracias. Gracias a ti. Sí entendí perfecto el por qué te preguntaste eso. Pero esa es la razón de por qué no lo van a cortar en más de un punto. Ok, entonces dijimos que como si es biyectiva, el dominio se convierte en su recorrido y su recorrido en su dominio. Entonces el dominio ahora va a ir de menos infinito a menos 1 y de 1 al infinito, abierto en menos 1 y 1. Y su dominio, perdón, y su recorrido será todos los reales excepto el 0. Y así está su gráfica justamente, cotangente inversa. Luego tenemos aquí a la función secante, que así como está no tiene inversa, entonces solamente tomo esta parte. Su dominio son de 0 al infinito y su recorrido de 0 a 1. Entonces para la inversa su dominio será de 0 a 1 y su recorrido de 0 al infinito. Y ahí está, su dominio de 0 a 1 y su recorrido de 0 al infinito. Y por último, la cosecante es una función biyectiva, por lo tanto su gráfica se obtiene reflejando la gráfica respecto a la función identidad. El que es el dominio de la original se convierte en el recorrido de la inversa y el recorrido de la original se convierte en el dominio de la inversa. Entonces nuestra gráfica queda de esta manera. ¿Y ya? Muy bien. Entonces les decía, vamos a hacer algunos ejercicios para practicar esto y de lo que estábamos viendo en la clase anterior. Entonces vamos a empezar con estos que nos dicen comprobar esto para practicar propiedades de los logaritmos, leyes de los exponentes y esto que vimos también, que anotamos aquí, que dice que si yo compongo a la función exponencial de la función logaritmo natural, nos va a quedar solo el argumento de la función logaritmo natural. Por otro lado, si a la función logaritmo natural la compongo de la exponencial, me queda de nueva cuenta solo su argumento de la función exponencial. Entonces vamos a practicar con esos ejercicios y ahorita seguimos. También vamos a practicar un poco de cambio de base y vamos a practicar un poco de cómo obtener la inversa de una función hiperbólica de manera analítica. O sea, cómo saber lo que habíamos visto al inicio en el repaso. Muy bien, entonces, ahí está. Entonces nos pedían en este ejercicio verificar eso. Muy bien. Entonces, vamos a verlo. Nos dice, verifica que esta expresión es equivalente a esta. Eso es lo que nos están diciendo. Entonces, lo único que tenemos que hacer es, lo podríamos separar como que, ¿qué podríamos hacer en esta expresión para verificar que son equivalentes? Primero podríamos... Ajá, sí. Elisa, tú dinos, ¿qué se te ocurre? Aquí tenemos una suma de exponentes. O sea, tenemos e a la a más b, que pudo obtenerse de un producto de e a la a por e a la b. Como tienen la misma base, se escribe una sola base y sus exponentes se sumaron. Entonces ahí están sumándose, pero ahora vamos a reescribirlo como un producto.
Entonces nos quedaría como, entonces estábamos haciendo esto. Lo que queremos es simplificar estas expresiones, simplemente. Entonces, en la primera expresión tenemos e a la x más logaritmo natural de 2 y queremos verificar que es equivalente a 2 veces e a la x. Entonces, por leyes de los exponentes, el lado izquierdo se puede reescribir como e a la x por e a la logaritmo natural de 2 y eso tiene que ser igual a 2 por e a la x. Y nosotros sabemos que cuando componemos a la función exponencial de su inversa, que es la función logaritmo natural, solo nos queda el argumento de la función logaritmo natural. Entonces nos quedaría e a la x, en el lado izquierdo nos quedaría e a la x por 2, y eso tiene que ser igual a 12 a la x, y eso es cierto porque el orden de los factores en un producto no altera el resultado, entonces yo lo puedo reescribir como 2 por e a la x es igual a 2 por e a la x. Entonces se cumple. Bueno, ahora vamos a hacer el inciso 2. En el inciso 2 tenemos e a la menos logaritmo natural de x. No podemos todavía decir que como la función exponencial está compuesta de la función logaritmo natural, solo queda el argumento de la última porque aquí hay un menos. Entonces, igual por propiedades de los logaritmos, ahora sabemos que un coeficiente puede subir como exponente del argumento. Entonces nos quedaría e a la logaritmo natural de x a la menos 1. O sea, este menos 1 que estaba aquí como coeficiente, lo subí como exponente del argumento. Ya está. Y eso tiene que ser igual a 1 sobre x. Y ahora sí, como la función exponencial está compuesta de la función logaritmo natural, entonces ya simplemente me queda el argumento que sería x a la menos 1 es igual a 1 sobre x y x a la menos 1, dijimos que cuando tenemos una potencia negativa, cambiamos la expresión al denominador. Y entonces efectivamente 1 sobre x es igual a 1 sobre x, porque la potencia 1 no se escribe. Muy bien. Entonces ahora vamos a hacer el último, el ejercicio 3. Nos dice e a la x1 logaritmo natural por e a la x2 logaritmo natural de a. ¿Y por qué sé que es un por? O sea, yo no tenía que poner este puntito, lo puedo quitar. Pero ¿por qué sé que es una multiplicación de esta expresión por esta otra? Ah, pues porque no hay un signo de más o menos entre ellas. Entonces, por eso sé que se están multiplicando. Bueno, entonces como se están multiplicando y además estas expresiones son los coeficientes de estos logaritmos, entonces de nueva cuenta puedo aplicar la misma propiedad de los logaritmos, que el coeficiente suba como exponente. Entonces me quedaría como e a la logaritmo natural de a elevado a la x1 por e a la logaritmo natural de a elevado a la x2. Y eso tiene que ser igual a la x1 más x2. Entonces, como la función exponencial está compuesta de la función logaritmo natural, simplemente me queda su argumento. Entonces me quedaría a la x1 por, aquí otra vez como la función exponencial está compuesta de su inversa, que es la función logaritmo natural, entonces me queda el argumento de la función logaritmo natural, que es a la x2. Muy bien. Y ahora por propiedades de los exponentes, por leyes de los exponentes, quise decir, cuando tenemos dos números que tienen la misma base y se están multiplicando, escribo una sola base y sumo sus exponentes. Entonces sumo x1 más x2. Eso tiene que ser igual a la x1 más x2, por lo tanto se verifican. Entonces tómense un momento para copiarlo, por favor. Nos dice, simplifica las siguientes expresiones o verifica que se cumpla la siguiente igualdad. Nos está diciendo que todo esto, la suma de esta expresión con esta, nos da 1. Queremos verificar que es cierto, que la suma de esas expresiones da 1. Y solamente hay que usar las leyes y bueno, primero las propiedades de los logaritmos. Muy bien. Entonces vamos a ver quién me puede ayudar. ¿Cómo lo haría? ¿Cómo lo comenzaría? Ya saben, si se equivocan, no pasa absolutamente nada. Lo importante es que lo intenten. ¿Qué harían? ¿Cómo comenzarían? No sé, alguna idea, lo que se les ocurra. Aquí nada más tengan presente que este 4 es el índice de la raíz, raíz cuarta de toda esta expresión. Aquí es raíz cuadrada de esta expresión. Sí, Jorge, ¿cómo comenzarías? A lo mejor se puede resolver la división del Muy bien. polinomio. Yo comenzaría igual que tú. Muy bien, Jorge.
Entonces vamos a hacer esa división. Perfecto. Entonces podemos usar, no sé, les pregunto a ustedes. Bueno, ok, muy bien. Vamos a hacer, como dijo Jorge, la división y hay dos formas de hacerlo. Primero, la manera tradicional, la que aprendimos desde la primaria. Y alguien va a decir, pero en la primaria no aprendí polinomios. Y les diré, sí, tienes razón. Pero me refiero a cómo te enseñaron a dividir. Igual que se divide en números, así se pueden dividir los polinomios. Fíjense que para recordarles rápidamente, si ustedes querían dividir, no sé, 197 entre 2, les decían en la primaria, ¿qué número multiplicado por 2 se acerca a 1 sin pasarse? Ninguno, porque el 2 es mayor que 1. Ah, entonces tomo la siguiente cifra, que es el 9. Entonces me quedaría 19. ¿Qué número multiplicado por 2 se acerca a 19 sin pasarse? Ese número es 9. 2 por 9, 18. Y se lo restábamos. Y entonces 19 menos 18 nos queda 1. Bajamos el siguiente número, que es el 7, y buscamos qué número multiplicado por 2 se acerca a 17 sin pasarse, es el 8. Entonces 2 por 8, 16. Y se lo restamos, 17 menos 16 nos queda 1. Así aprendimos a dividir, haciendo los productos respectivos y restándolos. Pero ya cuando ya habíamos practicado mucho, entonces esas restas las hacíamos mentalmente y simplemente escribíamos los resultados. Entonces era 2 por 9, 18 para 19, 1. Bajamos el 7. 2 por 8, 16 para 17, 1. Y vean, ya solo anotábamos eso. Pero al principio sí íbamos haciendo las operaciones respectivas. Y así también se hacen las divisiones de polinomios, tal cual, el mismo proceso. Entonces, si vamos a dividir x cuarta más 6x cúbica más 8x cuadrada menos 6x menos 9, lo vamos a dividir entre x cuadrada menos 1, nos preguntamos de la misma manera, ¿qué número multiplicado por x cuadrada se acerca a x cuarta sin pasarse? En este caso no es un número, sino qué expresión multiplicada por x cuadrada se acerca a x cuarta sin pasarse. ¿Quién sería? ¿Quién me puede decir? X cuadrada. X cuadrada, ajá, y Jorge me estaba ayudando, perdón, Jorge, ayúdame. Entonces vamos a hacer el producto de x cuadrada por cada uno de estos y se los vamos a restar. Entonces, ¿qué te quedaría? X cuadrada por x cuadrada, ¿cuánto te queda? X cuarta. Exacto, y se lo restamos. Ahora, x cuadrada por menos 1. Menos X cuarta. Menos X cuadrado. Menos x cuadrada, pero al restarlo, entonces cambia a signo positivo. ¿Estás de acuerdo? Sí. Ok, muy bien. Entonces vamos a hacer las restas respectivas. X cuarta menos x cuarta sería 0. 0, ya no se escribe. Y luego 6x cúbica menos 0, nos queda 6x cúbica, muy bien. Luego x cuadrada más x cuadrada, ¿cuánto nos queda? 9X cuadrada. Ajá, muy bien. Luego menos 6x más 0, pues sería menos 6x. Y luego menos 9 más 0 es menos 9. Ya está. Listo. Y ahora, ¿qué número multiplicado por x cuadrada se acerca a 6x cúbica sin pasarse? 6X. Ok, muy bien. Y hacemos la multiplicación. 6x por x cuadrada, 6x cúbica, pero se lo voy a restar. Luego 6x por menos 1, me queda menos 6x, pero al restárselo cambia más. Ya simplificamos. ¿Esto cuánto nos queda? 0. Ajá. Y de aquí, 9X cuadrada. exacto, muy bien. Y de aquí, 0. exacto. Y de aquí, Menos 9. ok, muy bien. Y ahora, ¿qué expresión multiplicada por x cuadrada nos da 9x cuadrada? 9 nada más. Ajá, solo 9, muy bien. Entonces 9 por x cuadrada es 9x cuadrada, pero se la voy a restar. Luego 9 por menos 1 me queda menos 9, pero al restárselo cambia más. ¿Y cuánto nos queda como residuo? ¿Cuánto da esta suma? 0 y 0. 0, exacto, ya está. Entonces significa que el resultado de dividir esta expresión entre esta sería solo esta expresión que tenemos aquí. Así es, entonces fíjense que nos quedaría logaritmo natural de la raíz cuarta de x cuadrada más 6x más 9. Muy bien, Jorge, muchas gracias. Más el logaritmo de e sobre raíz de x más 3. Y eso tiene que ser igual a 1. Entonces, ¿cómo seguirían después de esto?
Sacar bueno, poner la raíz como exponente, Ajá, muy bien, estoy de acuerdo, podría ser. Podría ser, podría ser. Entonces, dime cómo te quedaría, por favor. como x cuadrada más 6x más 9 Ajá, elevado a la, bueno, ajá, logaritmo natural, todo eso elevado a la un cuarto sí, muy bien. Sí, sí, sí. más logaritmo natural de e elevado a la x más 3 No, 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 no. y Porque, eso a la no, un no, medio. no, no, Elisa, porque esto de aquí es esto, logaritmo natural de A entre B. ¿Cómo se puede simplificar? Como logaritmo natural Ajá, de e ajá, menos sí, muy bien. logaritmo natural de raíz Ujú. cuadrada de x más 3 O de X más 3 a la. a la un medio. Exacto, Elisa, muy bien, muchas gracias. Y Jafet, ayúdanos a continuar, por favor. Permítanme. Logaritmo de x cuadrada más 6x más 9. Sí, 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 eso es posible. O sea, bajar esta expresión como coeficiente es posible, sí, 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 pero por ahora no lo voy a hacer. Voy a trabajar con otra expresión antes de eso. Aunque es posible, no lo voy a hacer porque no va a ser tan evidente la simplificación. Yo quiero que observen esto, que esto de aquí es un trinomio cuadrado perfecto. ¿Y cómo sé cuando un binomio, bueno, un trinomio, perdón? ¿Cómo se creó un trinomio? Es un trinomio cuadrado perfecto. Pues recuerden que si le sacan raíz al primer término y al último y hacen el doble producto de ellos, si les da el término central, con signo no, porque puede ser aquí menos o más. Si les da el término central, entonces es un trinomio cuadrado perfecto. Y los trinomios cuadrados perfectos se factorizan esa expresión, esa otra elevada al cuadrado y el signo del término central. Entonces, por eso todavía no quería hacer eso, Diana. Entonces, ya que sabemos que es un trinomio cuadrado perfecto y que se podría reescribir entonces como logaritmo de x más 3 al cuadrado y todo eso a la un cuarto más el logaritmo natural de, ¿que cuánto vale, Diana? Logaritmo natural de, ¿te acuerdas? 1. Ajá, muy bien, vale 1, perfecto. Luego sería aquí menos, ahora sí. Ajá. Un medio del logaritmo de x más 3. Exacto, exacto, exacto. Un medio del logaritmo natural de x más 3, ¿sí? ¿Listo? Ya está. Entonces, cuando tenemos un número elevado a una potencia que se eleva a otra potencia, las potencias se multiplican. Entonces, ¿cómo queda la primera expresión, Diana? Quedaría logaritmo natural de x más 3 Ajá, elevado a ajá, un cuarto por 2. ajá. ¿Y cuánto es eso? Sería 2 por un cuarto. un medio. Exacto. Muy bien. Entonces sería logaritmo de x más 3 a la 1 medio más 1 menos 1 medio de logaritmo de x más 3. Perfecto. Y ahora, Jafet, termina el ejercicio nada más, por favor. Muchas gracias, Diana. Pues ya solo sería restar los términos Antes. semejantes. Ajá, antes. Eso. Sería un medio del Ajá, logaritmo natural de x más 3. sí. Más no, menos 1 medio de logaritmo natural de x más 3. Y eso es igual a 1, exacto. Y pues ya se resta un medio del logaritmo natural de x más 3 menos un medio del logaritmo natural de x más 3 y pues ya solo nos queda 1. Exacto. Ya está. Ese es nuestro resultado. Verificamos que efectivamente esa expresión que se veía muy fea, sí se simplifica como un 1. Así es. Muy bien. Y bueno, otra forma de poder dividir estos polinomios sería usando división sintética, que consiste en identificar las raíces de esta expresión, entonces dividir a este polinomio entre las raíces de esta expresión. Entonces, recuerden, una raíz es un valor que hace que esta expresión valga 0. ¿Cuáles son los valores que hacen que esta expresión valga 0? ¿Quién me podría decir? Si no lo saben, pues
igualen a 0 y con eso determinen qué valores hacen que valga 0. Sí, Alejandro, ¿cuáles son los valores que hacen que esa expresión valga 0? 1 y menos 1. Así es, Alejandro, muy bien, más 1 y menos 1. Perfecto, los voy a poner por separado, x igual a 1 y x igual a menos 1, ya está. Y entonces, lo que se hace en la división sintética ya lo verán con detalle en álgebra. En álgebra, de hecho, la división sintética les permitirá identificar cuando un valor de x específico es o no es raíz de una expresión. Pero bueno, aquí lo vamos a usar para simplificar a nuestro polinomio, es decir, para poder dividirlo S entre esta expresión. Entonces, vamos a dividir este polinomio entre las raíces de esta expresión. Bueno, pero usando un método que se llama la regla de Ruffini o división sintética. Entonces, en la división sintética, lo primero que se hace es ordenar a nuestro polinomio del grado mayor al grado menor. Observamos que ya está ordenado nuestro polinomio. Después de eso, vamos a tomar sus coeficientes. Nada más. En este caso, el coeficiente de x cuarta es 1, el de x cúbica 6, el de x cuadrada 8, el de x menos 6 y el término independiente menos 9. Si alguna variable no apareciera, es decir, por ejemplo, si yo tuviera x cuarta y de ahí me salto hasta el menos 9, entonces pondría el coeficiente de x cuarta es 1, el de x cúbica 0 porque no aparece, el de x cuadrada 0 porque no aparece, el de x lineal 0 porque no aparece, y de ahí me salto hasta el término independiente. Entonces, si algún término no aparece, se ponen un 0, no se les olvide. Bueno, entonces aquí si todos los términos están, escribo el coeficiente de x cuarta que es 1, luego el de x cúbica que es 6, el de x cuadrada que es 8, el de x que es menos 6 y el término independiente menos 9. Voy a escribir aquí un recuadro y voy a poner una de las raíces de este polinomio, la que sea, no importa el orden. Empiezo si quieren con menos 1 y ya entonces voy a bajar el primer elemento después de una horizontal. Entonces bajo este primer elemento y voy a hacer operaciones de multiplicaciones y sumas. Siempre voy a multiplicar esta expresión por lo que quede debajo de la horizontal y el resultado lo voy a poner en el siguiente espacio disponible. Y luego voy a hacer sumas y lo voy a anotar aquí, luego producto, luego otra vez suma, luego producto, luego otra vez suma, luego producto y por último suma. Y ya termino. Si mi residuo aquí es un 0, significa que este polinomio es divisible entre este factor lineal, que sería este de aquí. X menos 1 igual con 0. O sea, es divisible entre este factor lineal. En álgebra les dirán, si el residuo es 0, entonces significa que este menos 1 es raíz de toda esta expresión. Ok. O sea, es un valor que hará 0 a toda esta expresión. Muy bien, entonces vamos a hacer las operaciones respectivas. Menos 1 por 1, menos 1. Luego 6 menos 1, 5. Luego 5 por menos 1 es menos 5. 8 menos 5 es 3. Luego 3 por menos 1 es menos 3. Menos 6 menos 3 da menos 9. Luego menos 9 por menos 1 da 9 positivo y aquí me queda un 0. Entonces significa que efectivamente este menos 1 es raíz de toda esta expresión. O sea, en otras palabras, estoy diciendo que si yo evalúo a esta expresión en menos 1, me va a quedar 0. Y sí, vean, pueden hacerlo fácilmente. Menos 1 a la cuarta sería 1 positivo. Luego, menos 1 al cubo sería menos 1, por 6 es menos 6. Menos 1 al cuadrado es 1 positivo, por 8 es más 8. Luego, menos 1 por menos 6 da 6 positivo. Y luego, menos 9. Entonces, 8 más 6, 14, más 1, 15. Luego, menos 6 menos 9 es menos 15. 15 menos 15 es 0. Efectivamente, el x igual a menos 1 es una raíz de esta expresión, pero también de esta. Ok, y seguimos ahora con la otra raíz, que fue el 1. Y entonces vuelvo a bajar este término y hago otra vez las multiplicaciones. 1 por 1 es 1. Luego 5 más 1, 6. 6 por 1 es 6. 3 más 6 es 9. 9 por 1 es 9, menos 9 más 9, 0. Y esta expresión también volvió a ser raíz. Y entonces lo que va a hacer esta regla de Ruffini o división sintética es que por cada expresión que vayamos obteniendo que es raíz del polinomio, nuestro polinomio va bajando un grado. Entonces aquí era de grado 4 nuestro polinomio y aquí en este momento nuestro polinomio que nos quedó sería de grado 3. Es decir, sería
x cúbica más 5x cuadrada más 3x menos 9. Y después de que encontramos esta, ahora disminuyó otra raíz, digo otro grado. Entonces si era de grado 3, ahora será de grado 2 y será x cuadrada más 6x más 9, que fue efectivamente lo mismo que habíamos obtenido con la división normal. ¿Sí se dan cuenta? ¿Cómo ven? Les decía, lo van a ver con mucho detalle y lo van a entender mejor en álgebra, pero lo único que quería que vieran es que había otra opción de cómo poder dividir esta expresión entre estas, con esto que se conoce como regla de Ruffini o división sintética. ¿Están de acuerdo? ¿Cómo ven? Y si, por ejemplo, yo encontrara otra raíz para este, entonces puedo hacer y ya de grado 2 baja a grado 1. Se puede hacer. Aunque se puede hacer de seguir dividiendo, usualmente cuando ya se tienen polinomios de grado 2, pues mejor se factoriza usando la fórmula general o se puede factorizar usando alguna otra estrategia para polinomios de grado 2. En este ejercicio nos dicen simplificar esto y para que observemos que nos da 1. Entonces, ¿cómo le harían? A ver, ¿quién quiere mencionar cómo le haría? ¿Qué se les ocurre hacer para poder simplificar esta expresión? ¿Podría ser igual resolver las divisiones? ¿Por hiperbolas? Resolver las divisiones no creo que sea tan conveniente, pero fíjense que están elevados a una potencia. Entonces aquí podemos usar las leyes de los exponentes donde dicen que el cociente de dos números elevados a una potencia, cada uno de los números se eleva a esa potencia. Entonces vamos a escribir como e a la 2x más c a la menos 2x al cuadrado sobre e a la 2x menos c a la menos 2x al cuadrado, y eso menor que 2 al cuadrado, perdón, menos 2 al cuadrado sobre e a la 2x menos c a la menos 2x al cuadrado, y eso tiene que ser igual a 1, ¿ok? Y desarrollamos este binomio al cuadrado, que nos quedaría, recuerden que a más b al cuadrado sería el primero al cuadrado más el doble producto más el segundo al cuadrado, y a menos b al cuadrado es el primero al cuadrado menos el doble producto más el segundo al cuadrado. Entonces, ¿qué quedaría? ¿Quién desarrolla el numerador? O sea, esta expresión. ¿Qué quedaría al desarrollarlo? Levanten la mano, por favor. ¿Qué nos quedaría? Ajá, Octavio, gracias. Sí, e a la 4x. Sí, perfecto. E a la 4x. Sí, continúa, por favor. Más, bueno, voy a decirlo sin simplificar porque Sí, si no por me voy a favor. equivocar. Sí, Es por favor, por favor. 2 por e a la 2x Sí, por e a la menos 2x sí, muy bien. más e a la menos 4x. Exacto. Perfecto, Octavio. Muchas gracias. ¿Y puedes ayudarme con el denominador, por favor? Sí, es 2e a la menos 4x cuadrada. 2, no, sí. Perdón, estaba desarrollando no, perdón. Es e4x. Ah, me refería a este, perdón, no. Sí, Perdona, es que estaba desarrollando lo del medio de 2 por ajá, e a la ajá. 2. Ah, ok, entonces sería e a la 4x, ¿sí? Sí, menos 2e a la 2x por e a la menos 2x Sí, más e a la menos 4x. ok, ya está. Muchas gracias, Octavio. Y entonces, para la segunda expresión, 2 al cuadrado es 4 y el denominador, pues es exactamente igual al otro. Por eso, pues ya lo voy a anotar solo yo porque son igualitos. Entonces sería el primer término al cuadrado menos el doble producto más el segundo término al cuadrado. Muy bien, ya está. Y si alguien se pregunta de por qué quedó e a la 4x, pues porque recuerden que es el primer término al cuadrado. Y entonces cuando tenemos un número que se eleva a una potencia, que se eleva a otra potencia, las potencias se multiplican. Y entonces por eso nos quedó 4x. Muy bien.
Igual pasó lo mismo en este menos 2x, porque menos 2x por 2 nos quedó menos 4x. Y entonces, a ver, permítanme, déjenme corregir esta x porque no parece como exponente, parece otra cosa. Entonces, ahora en esta ley de los exponentes que está aquí, tenemos e a la a por e a la b. Entonces, tienen la misma base, se están multiplicando, sus potencias se suman. Y entonces 2x menos 2x, ¿cuánto nos queda? Entonces, ¿quién me ayuda a simplificar? Déjenme ver las manos levantadas, creo que no hay ninguna. Entonces, ¿quién me ayuda a simplificar esas expresiones que tenemos? Mientras se deciden a levantar la mano, quien quiera intentarlo, como les decía, como tienen el mismo denominador, voy a escribirlo uno solo, e a la 4x menos 2e a la 2x por e a la menos 2x más e a la menos 4x. ¿Por qué? Les repito, porque este y este son iguales. Entonces, por eso escribí uno solo. Aileen, te escuchamos. Sí, Aileen, adelante. Quedaría e a la 4x Sí, más e a la menos 4x. ajá. Bueno, o sea, y después sería 2 menos 4. Exacto, muy bien. Entonces, por si alguien se perdió, su compañera Aileen primero escribió este término, luego escribió este otro, y esta expresión le quedó solo 2. Y si es correcto, porque e a la 2x por e a la menos 2x sería e a la 2x menos 2x, o sea, e a la 0. Y e a la 0 es 1. Y 2 por 1 es este 2. Muy bien, Aileen, muchas gracias. Y entonces, sigue simplificando, por favor, tú. Ayúdanos. Te lo agradeceríamos que nos continúes ayudando. Entonces, ¿qué te quedaría? Quedaría e a la 4x más e a la menos 4x menos 2 Exacto, sobre e a la 4x más e a menos 4e a la menos 4x menos 2. Exacto. Y como lo que está en el numerador es exactamente igual a lo que está en el denominador, entonces, este cociente, ¿cuánto vale? 1. 1. Y 1 es igual a 1 y ya se verifica. Muy bien, Aileen, muchas gracias. Gracias a todos los que nos ayudaron. Entonces, tómense un momento para copiar y para preguntar lo que les haya surgido de duda. Las escuchamos, los escuchamos, muchachos.